Sánchez debe dimitir urgentemente ante la cantidad de presuntos casos de corrupción que se amontonan alrededor de él. Tiene que dimitir urgentemente porque se presentó ante la ciudadanía en la moción de censura como un ejemplo de lucha contra la corrupción. De política limpia, lo llamaba él. Vamos a hablar de todos los casos que se juntan alrededor de él y además de las implicaciones, porque es toda una trama. Vamos a verlo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, muchas gracias por dejar vuestros comentarios y por darle un me gusta. Recordad también, si recibís información de Facebook o de otras redes con mensajes directos míos, que yo nunca envío mensajes directos ni recomendaciones de inversión. Los casos de corrupción se amontonan alrededor del presidente del gobierno y no solamente se amontonan alrededor del presidente del gobierno, sino que hay un antes y un después del informe de la Guardia Civil. El informe de la Guardia Civil ha sido absolutamente demoledor porque elimina incluso ese argumentario con el cual la izquierda intenta conciliar a la vez que el presidente del gobierno no sabía nada de todos estos casos de corrupción y que destituyó a Ábalos por una cuestión de higiene democrática y lucha contra esa corrupción. Es decir, no sabía nada, pero a la vez lo sabía todo. Es curioso, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de todo ello porque lo que está ocurriendo es extremadamente preocupante porque ya no se trata de un caso, de dos casos, de tres casos, sino se trata de toda una trama que tenía un objetivo. El objetivo era el siguiente. Se ha utilizado la mayor tragedia que ha sufrido este país en muchos años, como fue el COVID-19, para crear un sistema de corrupción institucionalizada. Un sistema de corrupción institucionalizada ya reflejado por la Guardia Civil y el informe de la UCO, en el que esto que se llama la trama Coldo, que en realidad es la trama Sánchez, a lo que se dedicaba es literalmente a utilizar un momento excepcional y completamente desprotegido del Estado para introducir una trama de enriquecimiento personal y de financiación probablemente ilegal. Fijaos lo que decía Pedro Sánchez antes de estas noticias que van saliendo tras el informe de la UCO, que es brutal. ¿Qué nos decía el señor Sánchez cuando se presentaba muy serio ante los casos de presunta corrupción con el gobierno de Rajoy? Fijaos. Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Así que, señor presidente del gobierno, entre el interés de España y el interés propio, yo le pido que pida o que piense en el interés de España y, en consecuencia, dimita. Con usted Fíjate, lo que decía, comparado con lo que dice ahora. La corrupción ya ha llegado a la presidencia del gobierno de España. Con usted la corrupción ha llegado a la presidencia del gobierno de España. Degradando en consecuencia al máximo representante del Estado español. Lo ha hecho un pueblo honesto, trabajador y decente, como es el español. Es la hora de devolver la decencia y la limpieza a la política española, compañeros y compañeras. ¡Basta ya! ¡Basta ya, hombre! ¡Basta ya! Hay que colaborar con la justicia, ser transparentes por parte de un gobierno limpio, que no tiene nada que ver con esas prácticas faltas de ejemplaridad y rayanas en la corrupción, y también, lógicamente, que no va a haber impunidad. Y que, a diferencia de lo que ha ocurrido en épocas pasadas, con mi gobierno, si hay algunos casos de corrupción, que tendrá que ser la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quien lo determinen, pues desde luego no va a haber impunidad. Y tiene que haber pues una determinación de que quien la haga, la pague. ¡Oh! ¡Qué cosa! Qué cosas tan curiosas, qué cambio, ¿verdad? Qué cambio de exigir responsabilidad inmediata ante cualquier caso, sea cual sea, como sea, y aunque no esté todavía decidido o con sentencia de la justicia, a, ya veremos, dice la justicia, casos que se acercan
a la corrupción, fíjate, ¿no? Claro, lo que está ocurriendo aquí es que el señor Sánchez se le viene encima un tsunami. Se le viene encima un tsunami de corrupción y de casos de presunta corrupción y tráfico de influencias que todos convergen en él. Porque claro, por un lado, si él no sabía nada, es un incompetente y debe dimitir. Si él lo sabía, es un corrupto y debe dimitir. Si él conocía lo que estaba pasando, los 2 puestos de trabajo en Consejo de Renfe, empresa pública, y en el Consejo de Puertos, empresa pública, que se le dieron a Koldo con la aprobación de idoneidad y la firma de idoneidad al señor Koldo, debería dimitir. No solamente eso, sino que ante la evidencia de que su ex número 2 se presentó ante la vicepresidenta de una dictadura asesina como la de Venezuela, cuando tenía prohibido volar por el espacio Schengen y tenía prohibido aterrizar en España, debería dimitir si es verdad que no tenía ni idea, y debería dimitir si es verdad que lo sabía todo. Porque vamos a ver, nos intentan decir, por un lado, que el presidente del gobierno no estaba informado de esa visita y de ese tráfico de maletas, etcétera, y de esas compras de oro que se organizaban en la trama ahora llamada Koldo, que es en realidad la trama PSOE, y sin embargo, queridos amigos, a la vez nos dicen que el presidente sabía que iba a haber una visita, sabía que iba a ser una visita privada, se lo había dicho, según muestra el informe de la UCO, el señor Ábalos, y además, vaya que curioso, se enteró a posteriori de que esa vicepresidenta no podía visitar España. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos ha dicho en sede parlamentaria y en el Senado que decidieron ir a visitar el avión de la señora Delcy porque si no se hubiese creado un conflicto diplomático. No se le deja sobrevolar el espacio Schengen porque lo tenía prohibido y no se le deja aterrizar. Eso no es ningún conflicto diplomático de ninguna manera porque eran sanciones de la Unión Europea. Pero ahora ha cambiado. Ahora nos ha dicho que es que él no lo sabía, pero no acaba de decir que fue informado. De hecho, sabemos que, según el informe de la Guardia Civil, no solamente lo sabía, sino que se le había montado toda una cantidad de reuniones a la señora Delcy, y sabemos por Aldama que se llevaban a cabo todo tipo de compras de oro, fíjate qué cosas, trayéndose bolsas de oro, etcétera, para, entre comillas, engrasar la máquina. ¿Qué cosas vamos sabiendo? Pero atención a todos los mensajes. Es decir, si vamos a la hemeroteca del señor Sánchez, entonces no solamente debería haber dimitido por cada uno de esos casos, tanto si era un irresponsable y no sabía absolutamente nada, cosa que no se cree nadie, como si es responsable y lo sabía todo, como sabe cualquier persona que entienda un gobierno como es el de Sánchez, en el que es el personalismo absoluto. Tenemos las compras de oro, tenemos el fraude del IVA de el señor Aldama, tenemos las reuniones de la trama Koldo con no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, sino 7 ministerios para hacer compras de material sanitario en medio de la pandemia. Esto es importante recordarlo todo. Se utilizó la pandemia para crear esta estructura con contratos inflados en precios absolutamente fuera de competencia, etcétera, y no solamente con contratos inflados, sino con maletas paseando por un lado y por otro, ¿de acuerdo? Bien. Y además, el rescate de una aerolínea que recibe el rescate 5 veces más rápido que cualquier otra de las empresas a las que se les dio apoyo financiero. Y ojo, resulta que además esa empresa tiene una enorme cantidad de relaciones contractuales y de negocios con la esposa del presidente, que además esa empresa contribuye a financiar la exponencial carrera en los negocios de la esposa del presidente. Por lo tanto, estamos hablando de una trama
que involucra al ex número 2 del gobierno, al que han expulsado del partido y al que le han quitado la militancia. ¡Sorpresa! Es interesante esto entenderlo porque el propio Ábalos recuerda que ese expediente está caducado y que por lo tanto no hay ninguna razón para que a él se le mantenga el quitarle la militancia. Pero es que es otra cosa muy importante. El señor Ábalos y el señor Aldama han hecho dos cosas muy importantes, que es dar un aviso a navegantes. El señor Ábalos ha dicho, mucho cuidado con exigir que yo mantenga la disciplina de voto y mantenga mi posición en el Congreso de los Diputados, siempre votando lo que quiere el Partido Socialista, porque eso puede desaparecer y un gobierno tan débil como el de Sánchez empieza a resquebrajarse. Número 2, el señor Aldama, el de hay que engrasar la máquina, el de el jefe, el número 1, lo sabe todo y lo ha aprobado, etcétera, ya ha dicho que quiere que se le deje en libertad porque no hay ninguna razón para que se le mantenga en prisión preventiva ante una situación en la que todavía no hay cosas suficientemente aclaradas. En realidad lo que está diciendo es cuidado, que yo puedo empezar a hablar, y puedo empezar a hablar. 7 ministerios y el presidente del gobierno que está al tanto de todo y que nos decía que en ese documental, lo recordaréis, que él estaba en todo, él estaba constantemente hablando de todos los elementos de la agenda, etcétera, con sus ministros, con sus asesores, etcétera, etcétera. De todo esto no se enteró. Nos enteró además que había una negociación del rescate de una empresa que no solamente después, sino que durante ese periodo tiene toda una cantidad de relaciones absolutamente claves con la esposa del presidente, que son pilares esenciales para entender el avance exponencial de la actividad profesional de la señora Begoña Gómez. Por otro lado, tenemos al hermano de Sánchez, que tiene un patrimonio absolutamente incoherente con el salario que aparentemente gana y que además tributa en otro país cuando pasa aparentemente todo su tiempo, la inmensa mayoría de su tiempo, en España. Y ese patrimonio todavía no hay ninguna información, evidencia que nos muestre de dónde llega. 7 ministerios con contratos inflados en los que ha habido no solamente negociaciones, sino reuniones con esta trama, en la que tenemos que añadir no solamente el del Seagate, el Tito Berni, el caso, lo que se llama el caso Coldo y todo lo que va alrededor de ello. Claro, nos encontramos, por lo tanto, ante la reacción inmediata, que es la siguiente. Reacción número 1. El Partido Socialista es implacable con la corrupción y absolutamente transparente. Y así lo ha demostrado por quitar la militancia del señor Ábalos. Curioso. Curioso, porque si eso fuera el caso, no habría estado entorpeciendo. Recuerda que llamaban desinformación y bulos a todas las informaciones que llegaban sobre este caso y sobre los casos cercanos. Fijaos, el señor Sánchez nos está intentando vender la idea de que él básicamente pasaba por ahí y que el señor Ábalos pues no es nadie importante, era un ministro y que no se preocupen, que como ha tenido un comportamiento aparentemente corrupto, pues entonces lo han eliminado del partido, le han quitado la militancia y han pedido que devuelva su escaño. ¡Oh, interesante! Implacable, ¿verdad? ¿Ha sido implacable en qué? Os voy a contar en lo que ha sido implacable el PSOE. El PSOE ha sido implacable en, número 1, intentar silenciar a todos los medios que informaban sobre lo que ahora ha reflejado claramente la Guardia Civil. Número 2, intentar callar y amedrentar a los jueces que lo investigaban. Número 3, ha sido también implacable a la hora de mover balones fuera, es decir, a la hora de decir el PP es mucho peor.
Bueno, pues si hubo una moción de censura y usted retiró al gobierno de Rajoy aparentemente por casos de corrupción, alguno de ellos que además luego ha sido exonerado, pero en cualquier caso, ¿no dicen ustedes que son un ejemplo de limpieza? Número 4. Lo que ahora nos dicen es que el PSOE es un ejemplo de lucha contra la corrupción y que el PP tiene 30 casos, 31 abiertos. Pues probablemente, efectivamente. Resulta que el PSOE tiene 77 casos, que además de contar con el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia y de la historia de la Unión Europea, el caso ERE, que no se ha exonerado, que el caso de corrupción y la utilización del dinero público de manera ilícita, eso está. Otra cosa es que luego se haya soltado y sacado de la cárcel a las personas implicadas, pero eso no las hace inocentes. Atención. Pero que, oye, que aquí les tenemos a los dos, perdona, es que me había olvidado en este vídeo estupendo. Vamos a ver qué nos decían aquí los dos mano a mano. Este que veis aquí a la derecha, el señor Ábalos, no importa, olvídate. Va a hacer lo indecible por cambiar el rumbo del país, que va a hacer lo indecible por acabar con la corrupción del Partido Popular. Y lo que han hecho ha sido seguir con la corrupción del Partido Socialista. Va a hacer lo indecible por mejorar sus vidas y la de sus familiares y la de sus hijos e hijas. Que va a hacer lo indecible por cambiar el rumbo del país. Que va a hacer lo indecible por acabar con la corrupción del Partido Popular. Que va a hacer lo indecible por mejorar sus vidas y la de sus familiares y la de sus hijos e hijas. Hay que ver. Líderes en el índice de miseria de la Unión Europea. Liderando por primera vez la tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social de la eurozona, aumentando la carencia material severa, crujiendo impuestos a la clase media, negándose a deflactar los impuestos a la inflación, disparando el precio de la vivienda y del alquiler al ahogar la oferta y al desproteger a los propietarios y destruir la seguridad jurídica. Y además, casos de corrupción uno detrás de otro en los que él, según el propio señor Aldama, según la UCO, según las escuchas de estas grabaciones, está en el centro decisor. En el centro decisor de aprobar la visita y el movimiento de maletas más que cuestionable de la vicepresidenta de una dictadura asesina en medio de una situación que está sujeta a sanciones. Que además esa dictadura chavista se encuentra con salvoconductos en medio de la pandemia dados por el gobierno para que vengan los chavistas aquí a España con toda tranquilidad cuando usted no podía ni siquiera ir a ver a sus familiares. Que además el propio señor Aldama dice a las autoridades chavistas que hay que traer más dinero porque hay que engrasar la máquina. Maletas de millones de euros moviéndose por todos lados. Estamos hablando de una trama que en Luxemburgo tiene más de 170 millones de euros congelados y a la que se le han encontrado todo tipo de bienes, no solamente coches de lujo, sino todo tipo de, de cuentas opacas, etcétera. Una auténtica organización mafiosa que solamente podía tener como centro al señor Sánchez. ¿Por qué? Porque es imposible que si el señor Sánchez no sabía nada, los ministros que aceptaron los contratos con una trama de unas empresas lideradas por el señor Koldo, con el que aparentemente nadie tenía ninguna relación y que aparentemente pasaba por allí como una especie de marchante de telas, pues no le hubieran recibido, no le hubieran dado los contratos y mucho menos contratos por cantidades muy superiores a las que dictaba el mercado y la competencia. Nos hubieran hecho circunstancias excepcionales para firmar esos contratos con los 7 ministerios de los que estamos hablando. No solamente eso, sino que es que la ministra Calviño no hubiese sido presidenta del Banco Europeo de Inversiones si se hubiese sabido lo que se sabe ahora
tras la información de la Guardia Civil del rescate de la aerolínea. De todos esos ministerios que estaban todos metidos en negociaciones con el acuerdo y con la aprobación del presidente Sánchez. Y vuelvo a repetir, sí, había irregularidades en esa contratación y en esos contratos. El presidente del gobierno, o por omisión, o por ignorancia, o por acción, debería dimitir. El presidente del gobierno debería dimitir ante las grabaciones en las que se habla de engrasar la máquina con el conocimiento del número 1 del jefe. Debería dimitir inmediatamente, tanto por decencia como por acción y por responsabilidad. Es decir, todo lo que habéis visto que él exigía a los demás está haciendo exactamente lo contrario. Y luego lo que te dicen es que, claro, que la actuación del PSOE con respecto a la corrupción es transparencia absoluta, colaboración con la justicia y aceptar las responsabilidades. Mentira. Su actuación siempre con la corrupción es, primero, atacar a los jueces, segundo, intentar silenciar a los periodistas y tercero, desviar balones fuera diciendo que el Partido Popular y tú más. Que el Partido Popular, recordemos, cuando la corrupción es de derechas, esto es clave, cuando la corrupción es de derechas, se aplaude a la justicia, se defiende y se valora la acción de la prensa libre e independiente y, además, se exigen inmediatamente responsabilidades y, desde luego, como mínimo, la cancelación civil de las personas ni siquiera acusadas, ni siquiera condenadas, sino imputadas. Eso ya lo sabemos, eso es lo que se hace con la derecha. ¿Qué es lo que se hace cuando la corrupción es de izquierda? Número 1, se ataca a los jueces, se intenta imponer a los jueces a través de la Fiscalía que no investiguen. Número 2, se intenta silenciar, callar y cancelar a la prensa independiente. Y número 3, desviar balones fuera y presentarse como la solución. Esa es la realidad. Esto no ha hecho nada más que empezar. ¿Cómo se va a defender y cómo va a actuar Sánchez? Como siempre. Primero, con la propaganda. Segundo, con la represión. Ya está teniendo reuniones para luchar contra la desinformación, cuando lo que quiere es silenciar para que no se investigue a familiares, colegas y su entorno de gobierno, que todos van hacia un mismo final, a un mismo sitio, a un mismo centro neurálgico, a un mismo centro decisor. Él, el número 1, el jefe, que no te engañen.